La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. En el capítulo 6 de Marcos comienza Jesús volviendo a Nazaret. A Jesús le dicen Jesús de Nazaret, pero en realidad nació en Belén. Las personas que nacen en un lugar, en ese tiempo se le apellidaba, pero no se apellidó, por decirlo de alguna manera, Jesús de Belén, sino Jesús de Nazaret, porque la mayor parte del tiempo Jesús en su niñez creció en Nazaret. Y él vuelve a ese lugar y a pesar de que lo conocían, a veces el que nos conozcan genera un problema, porque a pesar que lo vieron crecer, no le creyeron. Y con mucho pesar, Jesús dice en el versículo 5, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo, porque no tenía poder, sino porque no había caso hacer milagros allí, porque nadie creía. La incredulidad mandataba a ese lugar. Y él decía en el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad. Pocas veces uno escucha las palabras de Jesús diciendo que se asombra de algo. Y una de las cosas que se asombró de ese lugar era de la incredulidad. La gente no creía. Posteriormente de eso, dice que junta a los 12 y los mandata, los embiste para que salgan a predicar. Los llama, le hace un llamado y los embiste, le da autoridad para que salgan a predicar. Dice que los discípulos empezaron a hacer milagros alrededor. Todo lo que el Señor le decía, que en su nombre echaran fuera demonios, ellos lo hicieron. Y los demonios salían extraordinariamente. No por el poder de ellos, sino por la autoridad que Jesús les había dado. Y una de las cosas que ellos además hacían, en el versículo 12, decía, y saliendo, estos los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. La esencia del Evangelio, hermanos, es que los hombres somos llamados a decirle a los hombres que se arrepientan. Esa es la esencia del Evangelio. Los hombres son malos, tienen que arrepentirse. Todos nosotros somos malos, tenemos que arrepentirnos. Esa es la esencia. Por eso es que fue mandatado los discípulos a que lo pudieran hacer en el lugar. Pero pasa algo extraordinario con todo el relato que se empieza a hablar, porque Marco introduce algo que pareciera ser que está inconexo, que no tuviera conexión, porque empieza a relatar, que es el texto que hoy día vamos a leer, la muerte de Juan. Jesús viene, por cierto, está en Nazaret, mandata a los discípulos hicieron lo que el Señor les dijo, ¿no es cierto? Echaban fuera demonios, mandaban a los hombres a que se arrepintiesen, y luego Marcos coloca este texto que pareciera ser que no tiene ninguna conexión con lo anterior, pero tiene toda la conexión, por eso es que lo vamos a leer hoy día. El título dice, muerte de Juan el Bautista. Dice de la siguiente manera, oyó el rey Herodes, tengo que partir diciendo además que en el Nuevo Testamento hay muchos relatos relacionados con Herodes, pero no todos son los Herodes que uno cree conocer. De hecho, está Herodes el Grande, es el que mandó a matar a los niños y el que recibió probablemente a los reyes, que llamamos reyes magos, pero en realidad no sale así como reyes magos, pero para que me entiendan. Ese rey Herodes el Grande tuvo varios hijos. Y a muchos de los hijos también le llamó Herodes. Del Herodes que estamos hablando acá
se llama Herodes Antipa. Cuando él murió, heredó ciertos terrenos, ciertos territorios. Uno, el que heredó acá, era el de Galilea. Y por eso se llama Herodes Antipa. Ese es el que se está refiriendo este texto, para que ustedes también podemos tener el contexto general de la situación. Entonces, oyó el rey Herodes Antipas, la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, dice. Y dijo Herodes: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. O sea, él escuchó la fama de Jesús, ¿no es cierto? Y asoció a Jesús con Juan. Mire qué cosa extraña, lo asoció con Juan. Dice, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. O sea, él pensó que había resucitado de Juan y se había encarnado en Jesús. Por todos los poderes y por todas las cosas que estaba haciendo Jesús. Esa era la idea de Herodes, dice. Bueno, otros decían que es Elías. ¿Por qué decían que es Elías? En la Biblia hay dos personajes que no vieron muerte. Uno era Enoc y otro era Elías. No vieron muerte. Estuvieron acá en la tierra, conversaban con las personas, pero de repente desaparecieron, no lo encontraron nunca más. Y había una profecía con respecto a Elías en que el final de los tiempos se iba a aparecer. Entonces algunos asociaban de que Jesús en realidad era Elías, el que había vuelto a aparecer, lo que estaba en las profecías. Pero otros decían que es un profeta o alguno de los profetas. O sea, Jesús no pasaba desapercibido. Jesús, lo que escuchaba la gente de su fama es que algo tenía, algo estaba haciendo, no pasaba desapercibido. Otra cosa que llama la atención, que a pesar de que los discípulos hacían milagros, fíjense que el reconocimiento se lo llevaba Jesús. Porque toda la gloria es del Señor. Porque toda la gloria es del Señor. Incluso los discípulos justamente hacían eso. Le daban la gloria al Señor. Hay un relato en Hechos capítulo 3 que me gustaría leerles de justamente eso, de cómo los discípulos, y en este caso Pedro, le daba la gloria al Señor. A ver, vamos a leerlo acá. En Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3 habla de cómo Pedro sana a un cojo, el cojo que era de nacimiento. Hace el relato ahí de cómo él iba y lo ve, ora por el cojo y este cojo se sana. Pero el versículo 11 dice lo siguiente: y teniendo asidos a Pedro, la gente se conmocionó donde vio que se había sanado el cojo, fueron donde Pedro, y dice Pedro y a Juan, dice, y teniendo asidos, o sea, tomaron a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, dice, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, y viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice, y aquí está lo importante, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Es el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesús. Todo lo que hacían y sigue el relato más adelante, pero los discípulos lo que hacían justamente era exaltar. No era por medio de él
¿quién hacía el poder? Era por medio de Jesús, el que lo había mandatado, el que le había dado la investidura, el que le había dado la autoridad. Eso es lo que podemos decir leyendo estos primeros versículos, dice. Dice, al oír esto, Herodes dijo, Juan, el que yo decapité. Juan, el que yo decapité. Se está confesando aparentemente Herodes, dice, que ha resucitado de los muertos. La conciencia de este hombre, al parecer, ya estaba trastocada porque él había hecho algo. ¿Qué es lo que había hecho? Había decapitado a Juan. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. Herodías era la mujer de Herodes, pero Herodías era su sobrina. Herodías además estaba casada con el hermano de Herodes. Aquí vamos a comenzar a hablar algo un poquito sórdido. Herodías era sobrina de Herodes, pero también era sobrina de Felipe, con el cual es que estaba casada. Y el relato que sigue más adelante dice que Herodes se fijó en esta mujer, que era una mujer muy ambiciosa, y que veía en el poder, sus ojos estaban fijados en el poder de las personas. Y más adelante vamos a hacer el relato un poquito más completo de esto. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, que al mismo tiempo era hermano de Herodes, su hermano. Pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Juan, el Bautista, le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Además que era la sobrina de él. Y además, Herodes estaba casado también. Estaba casado, su hermano estaba casado con Herodías, era su sobrina, la sobrina de ambos, y él, no temiendo absolutamente nada, se fijó en esta mujer. ¿Cuál era el problema de decirle que siempre es un riesgo hablarle a una autoridad que está haciendo las cosas malitas, que está teniendo una conducta turbia? Siempre es riesgoso, ¿no? Siempre es riesgoso. El tema acá es que Juan le estaba diciendo que no importaba la investidura que tuviera, aquí hay una ley superior. No importa el poder que tenga usted, rey. Usted lo está haciendo mal porque está en contra de la ley de Dios. Usted no está haciendo lo que Dios dice que se debe de hacer. Siempre es un riesgo. Y eso es evangelio al final. Eso es evangelio. Decirle a las personas que se arrepientan, a las personas no les gusta escuchar eso, porque pensamos que lo hacemos muy bien. Y pensamos, sobre todo cuando hay poder, que nadie me puede decir absolutamente nada. Fíjense el relato que sigue. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Fíjense que Juan le hablaba a Herodes, pero quien más resentía las palabras era la mujer, Herodías. Era la que más se resentía de las palabras de Juan. Porque aquí el Evangelio no solamente es para el hombre, sino también para la mujer, es para la humanidad, en la que genera el problema. Dice, pero
Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Miren, fíjense qué extraño, ¿ah? Herodes era de estas personas que decía, oye, qué valiente este hombre, oye, las palabras que dice tienen sentido, pero yo hago lo que yo quiero. Oye, qué razonable es lo que tú me dices, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero nomás, lo que me interesa, lo que me agrada, lo que me gusta. ¿No ha visto usted ese tipo de personas? Que a pesar de que se les dice, te entiendo, encuentro que lo que tú estás diciendo me afecta, pero yo sigo mi vida, tú sigues la tuya. De eso hay muchas personas. Esta persona era así. Le encontraba razón, fíjense, a lo que Juan le decía. Encontraba que él hablaba y además que lo encontraba probablemente valiente. No dice ahí valiente de que un simple mortal le hablara a un rey en la forma que le hablaba. Dice, pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. O sea, él invitó a su fiesta de cumpleaños a la crème de la crème. Invitó a los príncipes y tribunos. Probablemente tribunos eran autoridades romanas. Ustedes saben que Israel fue tomado, capturado y por muchos siglos por el Imperio Romano. Y a los principales de Galilea, probablemente la alta alcurnia del lugar, dice, y entrando la hija de Herodías, la hija que era hijastra de Herodes, acá no dice, pero la historia dice que se llamaba Salomé, que era una adolescente en ese tiempo, probablemente tendría entre 15, 16 o 17 años, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Una fiesta a todo nivel, a todo trapo, con mucho exceso, mucha comida, mucho licor. La madre manda a la hija a que le danzase. Probablemente una danza un poco lasciva, un poco sensual. Uno le llama la atención este tipo de cosas porque en nuestro ambiente es como extraño que una madre hacer que su hija haga este tipo de cosas, pero el mundo es súper común. Hoy día está el tema del reggaetón y uno ve cómo los padres aplauden a niños pequeñitos que bailan de una manera totalmente erótica. Uno se extraña, pero es así. Esta madre no tenía ningún complejo de mandar a su hija menor a que le danzara a un montón de personas ya mayores, con un baile un poco subido de tono. Dice, y el rey le dijo a la muchacha, ya un poco bebido, ¿no? Y probablemente lascivo, él dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad del reino. Fíjense lo que pasa aquí, dice, saliendo ella estaba danzando, salió ella de ahí, y dice, saliendo ella y dijo a su madre, ¿qué pediré? Esta colusión madre-hija, uno no vislumbra el efecto que los padres pueden tener en sus hijos. No vislumbra. La niña era exactamente igual que su madre. Estaba súper influenciada por lo que la madre le decía. De hecho, danzó
El rey le dijo, pídeme lo que quiere, y ella no dijo nada allí, sino que salió a conversar con su mamá. Y la madre, Herodías, le dice, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y lo que llama la atención acá es que la niña, que pensaba exactamente igual que su madre, dice, ni siquiera dijo, oye mamá, pero yo dancé, yo quiero pedir algo para mí. No, pidió exactamente lo que la madre quería, porque dice que entró rápidamente, dice prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo, dice, me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. La niña le dice eso al rey y el rey dice que se entristeció, mucho dice, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Efectivamente le había hecho el juramento, pero saben que no fue solamente eso lo que tuvo que aceptar lo que la niña le estaba pidiendo. ¿Sabe lo que fue también? Era que había gente mirando. La gente, las personas están muy preocupadas por la opinión de los demás. La gente vive pensando que si hago algo, ¿qué opinión voy a tener de los demás? Eso es lo que le pasó a esta persona. Si bien se entristeció, porque lo que había... En realidad, él cometió también un error, porque él pudo haberle dicho que no si era el rey. Además que le había pedido algo del reino, no algo de las personas ahí. Le pide todo lo que está en el reino, pero Juan no era parte del reino. Pudo haberle dicho eso. Pero sin embargo, estaba tan comprometido con la opinión de los demás que no tuvo más remedio que decirle que sí. Muchas veces nos pasa que estamos muy comprometidos con lo que las personas puedan hablar de nosotros. El cristiano, mira a la cristiana, mira a la canuta, mira como eso, muy comprometido con... No, entonces yo en vez de que no me digan eso, me mezclo, me amalgamo con la sociedad. Me mezclo con el mundo para que nadie me diga, no, oye, mira, ese es diferente, ese cree en Dios. No, mejor que no me digan así, mejor me mezclo, me amalgamo con la sociedad. Bueno, este le pasó así. El tema es que dice que, y enseguida, dice el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, dice. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en el sepulcro, los discípulos de Juan. Qué sórdida la historia, ¿no? Y pareciera ser, como decía, que es como un poco inconexo de lo que venía relatando Marcos. Pareciera ser que no tiene nada, pero sí tiene en el sentido de que cuando el Señor los manda a predicar, esto no es algo romántico. Tiene su riesgo. El decirle la verdad a alguien, la gente prefiere recibir mentiras. No, si estás bien, no, impecable. Pero cuando le dices a otro, oye, lo estás haciendo mal, tu vida no está bien, vas derecho al infierno, la gente se ofende. Juan, cuando le hablaba, porque no hablaba de parte de él, le hablaba de parte de Dios. Cuando le mostraba que él estaba equivocado por todo lo sórdido que estaba ocurriendo, porque le hablaba de la ley de Dios, este hombre se ofende y la mujer se ofende. Los hombres se ofenden con el Evangelio.
El Evangelio es ofensivo. Si uno pudiera sacar conclusiones, yo creo que uno puede sacar varias conclusiones del texto que nosotros acabamos de leer. Varias enseñanzas. Yo por lo menos tengo 3. La primera es que el pecado genera una espiral de decadencia. Este hombre, que era el rey, que toma a la sobrina, pero al mismo tiempo era esposa de su hermano, pudiera ser un hecho aislado, pero no, esto genera además que un asesinato, genera además un comportamiento lascivo, genera además un comportamiento excesivo, de excesos, porque el pecado genera una espiral de decadencia. El pecado genera una caída libre hacia abajo. Hay 3 palabras que suenan conocidas y que tienen el mismo significado: corroer, corromper y ¿cuál era la otra que había puesto yo acá? Y corrosión. Suena parecida. Corrosión, corroer y corromper. Tienen la misma idea. Corrosión, que generalmente le afecta a los metales, especialmente el acero. Uno ve una estructura sólida, pero le entra el agua y le entra la sal y de a poco va corrompiendo y la estructura sólida se empieza a ver debilitada. Y puentes que uno dice, ¿quién los va a echar abajo? En 2 segundos se mandan al suelo. ¿Por qué? Porque le entró agua y le empezó a corroer. El pecado es lo mismo. De a poco, pasan años, tú lo ves, pero de a poco, la espiral es hacia abajo. La espiral es la espiral de decadencia. Corrupción, que tiene que ver con una imagen de un muerto, ¿no es cierto?, donde se empieza a podrir todo, no solamente en la visión, sino que también es el olor. Esa es la imagen de la corrupción. Por eso los que roban en el estamento público le llaman corrupto, que es una palabra que hoy día pareciera ser que no tiene ningún efecto. Pareciera ser que le digan, oye, es corrupto, parece que está de moda. Soy corrupto, pero el otro también es corrupto. Parece que no genera ningún efecto, pero es una palabra tremendamente fuerte. Que alguien le diga que es corrupto, lo que le están diciendo es que un muerto que se está pudriendo y que está generando un mal olor. Eso es lo que le están diciendo a la persona que al final, hoy día lo que pasa es que hoy día la justicia, como decíamos anteriormente, pareciera ser que no afecta, pero sí afecta. Pero sí afecta. Ese es el primer enseñanza que uno pudiera decir con respecto a esto. Cuidado con el pecado, cuidado porque genera esta espiral hacia descendente de decadencia, de inmoralidad. Eso es lo que genera el pecado. Por eso tenemos que hacerle frente, por eso hay que declararlo, hay que decirlo, eso no corresponde. Por eso es tan importante hoy día que la iglesia, al igual que Juan, le diga a sus líderes, no corresponde, está mal, no es así. Porque Dios dice que no es así. No por una cuestión mía, no porque se me ocurrió, sino porque Dios dice que no es así. La otra enseñanza que uno pudiera decir, que es la que dijimos, el Evangelio ofende al hombre. El Evangelio genera esta idea de que no, es el otro. No me lo digas a mí, yo estoy bien. No, tú estás equivocado conmigo. Es el otro el que está mal. Yo estoy en inmejorables condiciones. Siempre es el otro y nunca es uno.
pero el Evangelio es para todos, para todos. Todos los que estamos aquí, para todos nosotros es el Evangelio, y sobre todo para el que está afuera, que no conoce de Dios. El Evangelio es ofensivo. Le dice, ¿por qué? Porque saca del hombre, al hombre de esta, aquí lo más importante es Dios. Le da poca importancia al hombre y valora lo que Dios dice. Acá no es lo que el hombre dice, es lo que Dios dice. Y como sacas al hombre, genera ofensa, porque yo también soy importante. Porque el hombre se cree importante. Cuando hablamos de hombre, usted sabe, hablamos del hombre y de la mujer. La otra enseñanza es que cuando uno escucha este relato, en términos humanos, uno pudiera preguntar al final, ¿quién hizo la voluntad? ¿Quién ganó en esta historia? Si uno lo ve con términos humanos, no, ganó la mujer Herodías. Otro podría decir, no, pues el rey el que ganó porque le cortó la cabeza a Juan. Uno pudiera decir eso, ¿no es cierto? No, aquí la voluntad la hizo el rey, porque él decidió sobre la vida de Juan. Muchas veces nosotros miramos con ese tipo de ojos ciertas situaciones. Aquí perdió Juan. Era el que estaba hablando del Evangelio, era el que tenía razón, pero perdió porque le cortaron la cabeza. Pudiéramos pensar así, ¿no es cierto? Podríamos evaluar toda esta situación y decir, ¿para qué Juan se metió en esta situación de hablarle al rey? Hermanos, aquí se hizo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios acá. Si uno ve con proyecciones dónde termina Juan y dónde termina el rey termina en el infierno y Juan termina en el cielo. Así es la vida. Nosotros, y Dios sabía lo que iba a pasar. Juan no se mandató solo, él habló de parte de Dios. Juan habla de parte de Dios, porque habla de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Dios sabía en qué iba a terminar todo eso. Dios no es un ser cruel, pero Dios somos nosotros solamente instrumentos. Como decíamos aquí, lo más importante es Dios. Somos instrumentos en sus manos. Y eso ya es glorioso. Que Dios utilice a un simple hombre para dar a conocer sus verdades a otro, eso ya es glorioso. Eso ya es glorioso. Que Dios lo utilice a usted para hablar a otro y que ese otro se ofenda y lo agarre a palo a usted, eso ya es glorioso. Porque el Evangelio, como decía, ofende, pero Dios sabe todo eso. De hecho, si usted busca en Mateo 5, del 11 al 13, Jesucristo ya lo había dicho. Dice, bienaventurados sois cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurado, o sea, siéntase muy gozoso cuando por mi causa, por la causa de Él, por la causa de Cristo, por la causa de Jesús, os insulten, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Jesús sabía, Dios sabe que esto es así. Por eso está incorporado este relato y justamente después de que el Señor haya mandatado, haya investido, le haya dado autoridad a los discípulos. Sabía lo que venía, sabía lo que ocurrió después cuando muchos cristianos fueron muertos en el circo romano. Él lo sabía. Y Él lo sabe porque el mismo espíritu de ir en contra de la ley de Dios, el mismo espíritu
que existió en ese momento de contener la palabra de Dios es el mismo espíritu que existe hoy día. Mucha gente hoy día también se ofende cuando se habla de Dios, se ofende cuando se habla de Jesús, se ofende cuando le dicen que eso no es correcto, se ofende. Se ofende hasta la locura de tratar de matar al otro. Ese es el grado de ofensa que sienten las personas cuando escuchan evangelio. Así que, pero eso es glorioso si uno de esos se arrepiente. Hay que hablar, hay que decir, hay que entregar evangelio, tenemos que llenarnos de evangelio en nuestras bocas para poder hablarle a ese tipo de personas. No espere menos que lo que pase con Juan. La gente va a querer cortarle la cabeza. Pero esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Cristo. Que el Señor les bendiga. Tengamos un momento de oración. Porque si bien eso existe, hermanos, ustedes fortalézcase en el Señor. Dios le da todas las herramientas a usted para fortalecerse en Él. Dios Todopoderoso, en esta hora queremos agradecer, Dios mío, Señor, en esta mañana poder hablar de tu palabra. Gracias, Señor, Dios mío, Señor, por hoy día darme la posibilidad de exponer, Dios mío, Señor, de ti. Gracias, Señor, también porque tú nos traes, tú nos convocas, tú nos dices, Dios mío, Señor, que debemos estar en este lugar. Te pedimos, Señor, que realmente tu palabra pueda afectar nuestras vidas. En este mundo en el cual tú nos hiciste nacer y el cual tú nos tienes acá, no es fácil. Tú sabes mucho más. A ti, Dios mío, Señor, te crucificaron por entregar este mensaje. Es el mismo camino, Dios mío, Señor, que está diseñado para cada uno de los cristianos. Es el mismo camino, Señor. Pero ayúdanos, fortalécenos, Dios mío, Señor. Señor, tú también tuviste debilidades y tuviste que orar al Padre. Lo mismo nosotros. Oramos al Padre para tu fortaleza, para entender este tiempo, para poder estar confiados que estamos en tus manos. ¿Qué importa lo que nos haga el cuerpo si vamos a tener una vida eterna contigo? ¿Qué importa? ¿Qué importa que nos enfermemos por causa tuya si vamos a tener una vida contigo? Señor, Dios Todopoderoso, haznos entender. Aclara esto en nuestras mentes, Señor. Dios Todopoderoso, gracias por cada uno de nuestros hermanos. Nuevamente, gracias por los hermanos que no están. Gracias por los hermanos que estuvimos hoy día acá. Te lo agradecemos en tu nombre. Amén. Desde la Iglesia Cristiana Familia de Gracia en Valdivia, Chile, has escuchado Voces de Familia de Gracia.